Sé que abandonaste o dejaste la carrera. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Porque nunca había parado, nunca había tenido un año sabático, nunca había dejado de estudiar, nunca había perdido como un tiempo. Y de repente en 1995-96, pues ya había una oportunidad. O sea, ya se había fabricado una oportunidad de hacer trabajo, ¿no? De hacer trabajo y de hacer carrera, pues, en la música. A mí, dos cosas interesantísimas en esos años, digo, para que veas cómo si era una chamba. A mí me toca ser el man en el equipo de fútbol rápido que se llamaba La Raza. Yo era el man que tocaba los teclados y que tocaba Okay. y esto y todo este asunto ahí en el gimnasio del TEC. Eso trabajando con José Luis Garza, el papá de Chetes. Y también como pues ya empezaba uno como que a colaborar, que si en la radio, o que si grabando, o que si haciendo como servicio social o chambitas aquí en algunos de los estudios, ¿no? Entonces, interesante como esa oportunidad y ya se perfila, güey, como el desarrollo. De repente, después de la última de Lucas, pues yo empiezo como ya en ese momento ya estaban los Beastie Boys y Cypress Hill y el rap y muchas cosas como muy fuertes y era uno de mis gustos. Y entonces empiezo a experimentar con este asunto del sampler y empiezo a experimentar haciendo pistas de rap, ¿no? Okay. Empiezo a experimentar haciendo pistas de rap, o sea, de hip hop, y empiezo como con esta idea de, güey, a Chiva le gustaba el rap, a Leche le gustaba el rap, a Fermín Cuarto le gustaba el rap, a Pato Machete le gustaba el rap, a Fer Martz de Zurdo le gustaba el rap. Y de repente, oye, ¿y si hacemos un proyecto rapero encima de todos los demás grupos? Y en la idea, en la pacheca mental de la idea de hacerlo, de repente los que se clavaron más, a Gil también le gustaba el rap, sí, muy importante que no se me olvide Gil, que pues básicamente los vocalistas, a Tony Hernández del Gran Silencio también, y a Cano les gustaba mucho el rap. Entonces, ¿por qué les gustaría el rap a todos los rockeros? Porque el rap, hace ratito hiciste esa pregunta, el rap nos permitía en ese momento ser contestatarios y ser subversivos. Okay. ¿Sabes? O sea, lo que hoy a lo mejor... Que el rock también te permitía un poco sí, eso. Sí, pero la fuerza vocal en tu lenguaje, de decir exactamente lo que tenías ganas de decir y de lo que tenías ganas de hablar, como que encontramos que en el rap, en su forma fonético-vocal, daba esa oportunidad. Okay. A lo mejor esa generación no encontró la fuerza musical en el rap, sino encontró la fuerza contestataria, ¿no? A mí me tocó ser el que dijo, ok, yo sí voy a encontrar la fórmula para hacer rap, que no sea rock rapeado, sino que sea rap, ¿no? O sea, que sea hip hop. Sí. Y en ese sentido, Pato y Fermín fueron los que me siguieron más el pedo. Leche también un poco, pero Leche en ese momento como que ya estaba terminando la carrera de licenciado en comunicaciones, y que a final de cuentas es esta misma historia la que les da a ellos la oportunidad de empezar a hacer videos. Digo, si hoy por hoy existen compañías de producción como La Tuna y que están haciendo series y películas y todo esto, pues empezaron en los videoclips de los grupos de aquí. Okay. O sea, todos los directores, todas las oportunidades, la mayoría, todos es un absoluto y no me gustan los absolutos, la mayoría de los directores que hoy por hoy hacen cosas como series, ya sea comerciales o series o películas, de una u otra manera empezaron en el asunto de los videoclips de los grupos de rock, ¿no? O de los grupos de musicales. Ahí nace, o sea, en ese momento nació Control Machete. En ese momento nace Control Machete después de ser un taller y de repente pues empezar a ver que estaba padre lo que estábamos haciendo, los demos, y de repente pues surge toda esta efervescencia en México. Ya había pasado la primera o segunda oleada, ya había pasado Café Tacuba, ya había pasado Maldita Vecindad, ya estaba pasando sellos discográficos como especializados, como Culebra, como esas cosas, y de repente se formalizan unos demos, mandamos unos demos por ahí, los empezamos a mover, y un día sale la llamada de que, oye, nos interesa esto. Ya pasaba en ese momento, ya existía Pasto, que era el grupo de Pato y de Gil. Ya existía, la última de Lucas empieza ahí como a desquebrajarse hasta desquebrajarse, pero ya existía Zurdo, ya existían como varias cosas. Gil es Gil Cerezo. Gil es Gil Cerezo, sí. Ya existía como eso, ya existía el Gran Silencio, ya había habido, yo creo que en el 94-95 fue aquel legendario proto-festival que hubo allá metido en la Huasteca, que se llamaba Huastoc. Ya, sí, güey, ya había industria, o sea, ya había desvelados, radio, tocadas, esquizo,
punkos con fresas, o sea, ya se había como... Ya había una movida de música. Y ya se había democratizado un poco, porque Ok. se sabía que si bien Fresitas de San Pedro también eran rockeros, pero estaba la Unidad Modelo, como estaba Guadalupe, como estaban muchas cosas, y ya convergían en el barrio antiguo. El barrio antiguo se convierte como en ese hub cultural, musical como de la ciudad. Y pues ya había tocadas, ya había medios, ya había programas especializados, había fanzines, había muchas cosas, porque digo, y hay que reconocerlo, había escena de black metal, death metal, super heavy metal, con impacto internacional, como Toxodeath, como Mortuary, como estas cosas, fanzines, como todo esto. Había punk, o sea, disolución social, como grupos cabrones también, creando impacto internacional en fanzines y en estas cosas, pero también había escena local, una escena local que permitía trabajo, y esa escena local pues se empezó a esparcer hacia Saltillo, Monclova, San Luis, empezaron a ir a México, empezamos a ir que si a Rocotitlán, que si tarará, y de repente surgen las oportunidades de los sellitos que estaban como, o de las filiales de las transnacionales que estaban como en este asunto. Ya había casos de éxito como Maldita o Café Tacuba en nacional e internacionalmente. Ajá. Y el otro pues factor fundamental pues es la MTV. En ese momento la MTV pues era lo que rifaba, güey. O sea, la MTV es el Spotify de hoy, ¿no? Hace 2 semanas uno de los compañeros y colegas que trabaja como con Spotify codo con nosotros, no sé qué puse yo de YouTube, y me dice, ¿qué es YouTube? En la madreada, ¿no? Ajá, de que, pues, o sea, ¿qué es YouTube? Y le digo, güey, no sé, güey. Me dijeron, es como un MTV. Y el güey dice, jajaja, no, pues en verdad, en esa época no había nada de esto que vivimos hoy. Sí, todo lo que hacen encontrar la música, te metías en MTV. Veías. Ya había MTV, y MTV en ese momento, pues en su salida hacia Latinoamérica, tenía muy claro 2 personajes particulares, Alex Peltz y Lynch Feinstein, que es hoy la supervisora musical más importante del cine hispano de Iberoamérica, digamos. Y digo, hace muchas cosas, güey, porque hace Dark y hace chingo de series en Netflix. Pero ella era la programadora de MTV. Entonces, MTV en ese momento, 95, 96, le empieza a dar cabida a todo esto que estaba sucediendo nuevo en Argentina, en Colombia y en México. Entonces, pues, cuando logramos incrustar o logramos llamar la atención de lo que estaba sucediendo aquí localmente en Monterrey, con MTV, pues es que ahí se rompe todo y ahí explota todo, ¿no? Yeah. En el 96 viene Ilia Kuriaki a tocar como su primer gira, y nos toca abrir, güey, el Control Machete. El primer show de Control Machete fue aquí abriéndole a Ilia Kuriaki, en un lugar que estuviera ahí en un cine viejo que estuviera ahí por Cuauhtémoc, ¿no? Por la calle Cuauhtémoc. En ese momento se da un rompimiento bien extraño, porque en ese momento Chiva y Leche, al verme a mí con Fermín y con Pato en un ya como Control Machete abriéndole al grupo argentino de moda, güey, pues estos güeyes les da como que, ¿cómo, cabrón? ¿En qué momento? Y la chingada, espérame, el drama total. Porque habían tenido oportunidad. Pero al mismo tiempo también en ese momento los dos deciden que a lo mejor su carrera iba a estar en la cinematografía, ¿no? Digo, porque pues los dos son directores, güey. Qué chingón que al paso del tiempo consolidaron también lo que tenían que hacer. Güey, esos manes juntos entre el 1998 y el 2008 habrán hecho 100 videoclips. O sea, como que el que tuvo ganas de hacer cosas y el que supo cómo incrustarse o cómo emigrar, porque en ese momento también mucha de la gente creativa tuvo que emigrar a la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México nunca dejó de ser este nodo. Yo creo que Monterrey no supo, no pudo, como sociedad, no pudo trasladar a donde llegamos, ¿no? O sea, como todo lo que construimos y todo lo que generamos y toda esta efervescencia y todo o sea, hubo que saltar inmediatamente a la Ciudad de México. O sea, Monterrey en esos primeros años no supo cómo consolidar esto. Monterrey viene a saber consolidar toda esta historia, pues, ¿qué será? Hasta el 2010, güey. Digo, atreviéndome porque el crecimiento de Serpro se da entre el 2000 y el 2010. La creación de todo este ecosistema de festivales locales se da en esa época. No se da en ese momento. O sea, se da como retorno de lo que nos fuimos a hacer a otros lados, incluso Latinoamérica y qué sé yo, Estados Unidos, impacto mundial como el Gran Silencio tocando en Japón, nosotros tocando en Europa, qué sé yo, conocer todo Sudamérica. Muchos grupos nos tocó esa oportunidad. Y, güey, pues eso sí es como un sueño, güey. O sea, eso sí, o sea, te lo cuento como me acuerdo y sí pudo haber sido como un sueño. Película, no, soñé, güey, que me volví rockstar, ¿no? O sea, como que, ¿qué rollo?